Bienvenidos a nuestra reflexión. Hagámoslo desde ya, poniéndonos en la presencia del Señor para recordar este gran acontecimiento en el que el Señor Jesús va a instituir la Eucaristía. Solo que lo vamos a tomar ahora del Evangelio según San Juan 13, 1 al 15. Y se va a centrar más que en la institución eucarística, en el lavatorio de los pies, que significa el camino de la comunión con Jesús. Y dirá el texto, los amó hasta el extremo. Entremos pues ya en el triduo pascual. Con la celebración vespertina llamada Misa en la Cena del Señor, evocamos y hacemos presente la última cena de Jesús con sus discípulos antes de su pasión. Así entramos en el corazón del año litúrgico, que es el gran triduo pascual. Precisamente el triduo pascual se coloca en el centro del año litúrgico por su función de memorial de los eventos que caracterizan la Pascua cristiana. Como la comunidad de Israel, también la Iglesia mantiene viva la memoria de la misericordia de Dios que pasa continuamente por su historia y refunda su existencia como pueblo de Dios con base en esta perenne voluntad de reconciliación. El centro de este memorial es el misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesús. En la muerte de Jesús, Dios ha asumido la naturaleza humana hasta la muerte de cruz, explica San Pablo en la carta a los Filipenses 2:8. A través de ella Jesús se convirtió en causa de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. Hebreos 5:9, idea importante pues del Viernes Santo. De hecho, la cruz de Jesús no se puede separar de la resurrección, fundamento de nuestra esperanza, y este es nuestro futuro. Sepultados en su muerte, para que también nosotros vivamos una vida nueva. Romanos 6:4, idea central de la vigilia de la Pascua. Por eso hemos indicado, entramos en el triduo pascual, pasión, muerte y gloriosa resurrección. Todo esto se recoge en la gran Eucaristía que celebra entre el Jueves Santo y el Domingo de Pascua. Hoy hacemos memoria de aquella primera Eucaristía que Jesús celebró y al mismo tiempo la actualizamos como recuerdo del pasado, como presencia en el hoy de nuestras comunidades, al mismo tiempo de esperanza y profecía para el futuro. El cuerpo y la sangre eucarístico de Jesús nos aseguran su presencia pues a lo largo de la historia. Es Jesús mismo quien establece esta manera concreta en la Eucaristía, la permanencia visible y misteriosa de su muerte en la cruz por nosotros, de su supremo amor por la humanidad, de su venida continua dentro de nosotros para salvarnos y santificarnos. Es así como en cada celebración su corazón traspasado por la lanza se abre para derramar el Espíritu Santo sobre la Iglesia y el mundo. Para profundizar en esto se nos propone leer hoy el relato del lavatorio de los pies. Por esta razón está en Juan 13, 1 al 15. Notemos que en la última cena el evangelista no habla de la institución de la Eucaristía, que se encuentra ampliamente tratada en el discurso del pan de vida en el capítulo 6. Juan prefiere colocar aquí un gesto que indica el significado último de la Eucaristía como acto de amor extremo de Jesús por los suyos, manifestando de un servicio pleno hacia los discípulos. Una introducción, la hora del amor supremo, 13:1.
La última parte del Evangelio, según San Juan, se abre con una introducción solemne. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El evangelista Juan nos ayuda a recorrer atentamente el último día de Jesús con sus discípulos. Así nos hace comprender que efectivamente ha llegado la hora tan esperada por Jesús, la hora ardientemente deseada, cuidadosamente preparada, frecuentemente anunciada. Es la hora en que manifiesta su amor infinito, entregándose a quien lo traiciona, en el don supremo de su libertad. Dos aspectos se ponen de relieve. Esta es la hora en que Jesús regresa a la casa del Padre. Había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Él conoce el camino y la meta. Esta es la hora en la que Jesús da la máxima prueba de su amor. Dice el texto, los amó hasta el extremo. Juan señala que el amor de Jesús viene de Dios y por lo tanto es un amor gratuito y total. La cruz de Jesús será la manifestación de este amor divino, afecto supremo que ama hasta las últimas consecuencias, hasta el extremo de sus fuerzas. El marco es el de la Pascua hebrea. Antes de la fiesta de Pascua, dice el texto, en ella el pueblo de Israel celebraba con gratitud los beneficios de Dios, quien lo liberó de la esclavitud y lo hizo su pueblo. Jesús lleva a su cumplimiento pues esta liberación, arrancando al hombre de la esclavitud del pecado y de la muerte y dándole la comunión plena con Dios. El gesto simbólico del lavatorio de los pies muestra la significación de la entrega de su vida y el valor ejemplar que ésta tiene para todo discípulo. Entramos pues al lavatorio de los pies. El relato del lavatorio de los pies es un signo que revela un misterio mucho más grande que lo que una primera lectura inmediata puede sugerir. El gesto contiene una catequesis bautismal y al mismo tiempo una enseñanza sobre la humildad, una ilustración eficaz del mandamiento del amor fraterno a la manera de Jesús, el amor que acepta morir para ser fecundo. Durante la cena, dice el versículo 2, en la cena donde el vivir en comunión encuentra su mejor expresión, pesa la sombra de la traición que rompe la amistad. Pero mientras el traidor se mueve orientado por el diablo, 13:2b, Jesús lo hace dejándose determinar por Dios. Lo que Jesús ha hecho y va a hacer proviene de la comunión con Dios. Ahí radica la libertad que hará que la muerte que le aguarda sea realmente un don de amor por los suyos y por los hijos de Dios dispersos. El Padre, dice el texto, versículo 3, el Padre le había puesto todo en sus manos. El amor del pastor que se vio en el capítulo 10, versículos 28 al 29, protegerá los discípulos de un mundo que quisiera poder arrancarlos de la comunión de vida con su Maestro. Y aunque ellos lo traicionen, Jesús reforzará los vínculos con ellos y les ofrecerá un perdón pleno. Por lo tanto, lavar los pies constituye una promesa de aquel perdón que el crucificado le ofrecerá a los discípulos en la tarde del día de la resurrección. Y se puso a lavar los pies a los discípulos.
Notemos que en el versículo 4 los movimientos de Jesús son especiales. Para demostrar su amor, primero se levanta de la mesa. Segundo, se quita los vestidos, el manto. Tercero, se amarra una toalla alrededor de la cintura. Cuarto, echa agua en un recipiente. Quinto, le lava los pies a los discípulos. Y sexto, se los seca con la toalla que lleva en la cintura. El lavatorio de los pies está enmarcado por el quitarse y volver a ponerse los vestidos. Este movimiento nos reenvía al gesto del buen pastor de las ovejas, quien se despoja de su propia vida para dársela a las ovejas. De hecho, se puede notar que los verbos que se usan en el texto son los mismos verbos que se utilizan en el capítulo del buen pastor, cuando se dice que ofrece su propia vida y la retoma. El despojo del manto y el amarrarse la toalla, por lo tanto, una evocación del misterio de la pasión y la resurrección, que el lavatorio de los pies hace presente de manera simbólica. Jesús se comporta como un servidor, a la manera de un esclavo de la mesa, ya que su muerte es precisamente esto, un acto de servicio por la humanidad. Así llegamos a entender que el lavatorio de los pies sustituye el de la institución de la Eucaristía, precisamente porque explica precisamente lo que sucede en el Calvario. En el lavatorio de los pies contemplamos la manifestación del amor trinitario en Jesús, que se humilla, que se pone al alcance y a disposición de todo hombre, revelándonos así que Dios es humilde y manifiesta su omnipotencia y su suprema libertad en la aparente debilidad. Pero hay un diálogo con Pedro. La reacción de Pedro no tarda. En el Evangelio de Juan, Pedro representa al discípulo que tiene dificultad para entender la lógica del amor de su maestro y para dejarse conducir con docilidad por la voluntad del Señor. Pedro no puede aceptar la humildad de su maestro. Se trata de un acto de servicio que, según él, no está a la altura de la dignidad del maestro. En la cultura antigua, los pies representaban el extremo de la impureza. Por eso lavar los pies era una acción que solo podían realizarlo los esclavos. Pedro se escandaliza de lo que Jesús está haciendo, y dicho escándalo pone en evidencia la distancia entre su modo de ver las cosas y el modo como las ve Jesús. Jesús entonces le explica a Pedro que él ahora no puede comprender lo que él está haciendo por él, pero en sus palabras le hace una promesa: lo comprenderás más tarde, según el verso 7. A la luz de la Pascua no se escandalizará más por todo lo que el Señor hizo por él y por los otros discípulos. Más bien, aquel gesto constituirá un comentario brillante al misterio de amor purificador de la pasión, amor que lo hace capaz de amor en la perfecta unión con Dios. De esta forma se podrá formar parte en su propio destino. Veamos un tanto el valor ejemplar del gesto de Jesús en 13, 12 al 15. Los versículos 12 al 15 hacen la aplicación del lavatorio de los pies a la vida de los discípulos para sugerir el estilo de la comunidad de los verdaderos discípulos, cómo debemos comportarnos los unos con los otros. Precisamente aquel que es Señor y Maestro se ha hecho siervo por nosotros, y por tanto la comunidad de los discípulos está llamada a continuar esta praxis de humillación en los servicios, a veces despreciable a los ojos del mundo,
para dar vida en abundancia a los humillados de la tierra. Este estilo de vida está marcado por la reciprocidad, irá siempre en doble dirección, ya que se trata de estar disponibles para ser siervos a los hermanos por amor, pero también para saber acoger con sencillez, gratitud y alegría los servicios que otros hacen por nosotros. San Juan subraya pues que tal servicio será un lavarse los pies unos a otros. En otras palabras, consistirá en aceptar los límites, los defectos, las ofensas del hermano y al mismo tiempo que se reconocen los propios límites y las ofensas de los hermanos. En fin, retengamos la doble lección. Solo el reconocimiento del gran amor con el cual hemos sido amados, podremos madurar nuevas actitudes de perdón y de servicio con todos los que nos rodean. Por lo tanto, dejémonos aferrar por el amor de Cristo para que nazca de nuestro corazón una caridad y una alabanza sincera. Jesús pide que lo imitemos para que a través de los servicios de humildad y amor a los hermanos podamos transformar el mundo y ofrecérselo al Padre en unión con su ofrenda en la cruz. Esta es la raíz de la sacerdotalidad. Justamente al celebrar a Jesús, sumo y eterno sacerdote, nos invita a todos los fieles cristianos a vivir esta condición bautismal. Gracias por su atención en la explicación de lo que se refiere al Jueves Santo.